Estamos con Daniel Rapanelli y los militantes del Partido Obrero aquí en Marcos Paz. Daniel Rapanelli es miembro del Consejo del Partido Obrero Provincia de Buenos Aires, fue candidato a vicegobernador, es así, de la Provincia de Buenos Aires también, en la elección del 2011. Y hay muchísimos temas para hablar, uno de los cuales plantea la izquierda y sobre todo el Partido Obrero un cheque en blanco para los vaciadores. ¿Esto tiene que ver con el tema de YPF? Sí, naturalmente, y quiero señalar una cuestión que me parece importante. Esta denuncia que hace el Partido Obrero se hizo en un acto muy masivo, el 1 de mayo pasado, el acto más masivo de todos, en la plaza, y donde es importante porque la izquierda tiene una posición, digamos, de denuncia de esto que ahora se ha votado en diputados en el día de ayer, que yo lo calificaría de la siguiente forma: no solamente es un cheque en blanco a los valladores, sino que es un indulto a la política petrolera del kirchnerismo en los últimos 20 años. Usted sabe por qué digo esto, en primer lugar por el hecho de que los Kirchner apoyaron entusiastamente la privatización de YPF en los 90. Luego apoyaron la gestión de Extensor, que fue no una gestión profesional, sino una gestión delictiva. Luego apoyaron el copamiento de Repsol. Más tarde presentaron el ingreso de Eskenazi como la argentinización de YPF. Y a lo largo de estos 8 años de kirchnerismo, o de gobierno kirchnerista en la Argentina, no solamente tuvieron hasta la crisis a Repsol como un socio privilegiado desde el punto de vista político, sino que además otorgaron concesiones de hasta 40 años a otros grupos petroleros. Entonces, primero es importante, me parece, señalar esto: quienes han votado a favor han cerrado filas, le han dado un apoyo político, por lo tanto en indulto a una política petrolera que se resume en saqueo, privatización, vaciamiento de la empresa, y que ha llevado a esta situación en la cual nos encontramos ahora. Lo del cheque en blanco tiene que ver con lo siguiente: esto no es una nacionalización, esto no es una estatización, sino que esto es una reprivatización de YPF. Esto es importante tenerlo en cuenta. Pero ¿por qué usted manifiesta esto en tanto y en cuanto a sectores de la oposición que hoy estaban fuera de lo que es la óptica del gobierno han votado a favor, manifestando que esto es volver a nacionalizar o que YPF vuelva al suelo argentino? Sí, por supuesto. Esto es, digamos, la superficie que hay que develar. Le quiero aclarar también que Biolcati, presidente de la sociedad rural, apoyó esta pretendida nacionalización, lo apoyó la Unión Industrial, y en general el establishment político de la Argentina y el establishment internacional no se le ha caído un pelo con este tema de la nacionalización. Usted sabe que el Fondo Monetario Internacional ha declarado que esto era una cuestión bilateral que le compete a Repsol con la Argentina. Hubo una reunión entre Obama y Cristina previo al anuncio, y en general lo que se percibe es la moderación con que el establishment ha tomado la medida. Critican las formas, pero, digamos, han aceptado sin mosquearse los resultados de la nacionalización. Incluso Macri, que el PRO, usted sabe que votó en contra en el Congreso, llegó a la hora, él dijo lo siguiente, también que criticaba las formas, pero que reivindicaba una sociedad anónima como la de Petrobras, que es la forma que el gobierno le da a esta reprivatización, y por lo tanto que ni se le ocurriría reprivatizarla si él fuera gobierno. ¿Y si fuera gobierno la izquierda, qué haría? Sí. Primero quiero completar la idea. ¿Por qué es una reprivatización? Mire, un diario oficialista, no el Partido Obrero, hace muy poquito señaló lo siguiente a propósito de la nacionalización. Dice: hemos entrado en un momento en el cual está desfilando un casting de inversores en las reuniones con el gobierno. ¿Qué quiere decir con esto? Que el gobierno ni bien anunció la nacionalización de, digamos, el 50% de la empresa, se ha pasado
va a comenzar a reunirse con distintos grupos petroleros, capitales privados, es decir, petroleros privados, monopolios petroleros muy importantes, ofreciéndole el relevo de las acciones que le expropia Repsol. Y ahí han pasado a tener reuniones con Exxon, con Chevron, con la petrolera francesa Total, es decir, de que se está reasignando quiénes van a ser los grupos petroleros que van a reemplazar a Repsol en el negocio. Por otra parte, hay que tener en claro de que además de esta reprivatización, porque van a cambiar los jugadores, el 70% de la industria petrolera argentina sigue en manos de grupos petroleros privados y extranjeros, ¿cierto? Acá actúan Pan American Energy, acá actúa Petrobras, acá actúa Total. Lo que sea, digamos, nacionalizado o lo que sea expropiado, las acciones de Repsol son una parte del negocio. ¿Y para qué? Para entregárselo a otros grupos petroleros. Y además con una razón y una intención. El gobierno llega a esta situación, hubo un desmoronamiento completo del sistema energético en la Argentina. Ha tenido que importar el último año por valor de 9.000 millones de dólares. Cuando lo urgió a Repsol a que se haga cargo de la importación, Repsol, que está quebrado, es una empresa quebrada, su casa matriz en España, le dijo que no, que el gobierno tiene que apurar esta medida. Por un lado, para reasignar el negocio, y por el otro lado, para meter la mano en la caja de YPF para seguir importando lo que ya no puede, digamos, abastecer de otra manera, porque los últimos años han sido años de vaciamiento y desinversión. Entonces no hay que dejarse engañar. La presidenta fue clara. Ella dijo: esto no es una estatización, esto es una sociedad anónima, esto se cotiza en bolsa. Es decir, que la injerencia del capital privado va a ser determinante sobre la YPF nacionalizada. Y ya el gobierno, en esta reunión con los pretendidos inversores, en este casting de inversores al cual yo hice referencia, ya ha prometido un reajuste de los precios. Es decir, que no solamente vamos a tener una reasignación de los negocios, sino que el señuelo para que entren al negocio es el tarifazo, el aumento de los precios e ir llevando el precio interno al valor internacional. Entonces ahí va la pregunta: ¿qué deberíamos hacer o qué debería hacer o qué haría la izquierda en caso de ese gobierno? Claro, no, antes de qué haría la izquierda, ya ha venido defendiendo la izquierda, el Partido Obrero, incluso qué, digamos, particularidad tuvo la campaña del Frente de Izquierda el año pasado. Usted posiblemente, como otra gente, habrá visto un spot publicitario. Era el momento que el gobierno decía que era el reinado del modelo, y nosotros en la campaña electoral denunciamos algo. Denunciamos que Repsol estaba vaciando las reservas petroleras, que lo hacía con el consenso del gobierno, que había autorizado el giro del 90% de los dividendos, lo cual, digamos, era vaciar toda inversión de la empresa. Y decimos en la campaña electoral, en el spot publicitario, que se estaba llevando Repsol la plata a paladas y que el gobierno dejaba hacer. Y ahí hicimos eje en la campaña electoral en lo que es el planteo nuestro. Hay que nacionalizar toda la industria petrolera. El problema no es el autoabastecimiento, sino la renta petrolera, que es una renta gigantesca. Y por lo tanto, ¿a dónde va la renta petrolera? Si va, digamos, a parar a la fuga de capitales, como ha venido ocurriendo, o se destina a la industrialización y a medidas que tienen que ver con la reorganización, digamos, de la necesidad más elemental del pueblo argentino. Me refiero al transporte, la vivienda, la industria, etc. Entonces, nacionalización de la empresa, de la industria petrolera, de toda la industria petrolera, y ponerla bajo control de los trabajadores. Naturalmente, una medida de este tipo requiere también de capitales, de dinero y de inversiones, porque usted sabe que la industria petrolera requiere de cuantiosas inversiones para poder funcionar. Por eso unimos este planteo de la nacionalización de la industria petrolera con la nacionalización de la banca y la nacionalización del comercio exterior. Es decir, que lo que haría el Partido Obrero, el Frente de Izquierda o la izquierda es cumplir con aquello
por lo cual ha venido batallando, digamos, desde hace años. Nos opusimos a la privatización, denunciamos la privatización como un saqueo, nos opusimos a las concesiones que hizo el kirchnerismo, denunciamos el saqueo de Repsol, hemos batallado por la nacionalización de la industria petrolera bajo control de los trabajadores, y no nos vamos a comer el sapo, como se le ha comido Pino Solanas, que dice esto es un avance. Y entonces estamos frente a la paradoja de las paradojas. Un gobierno que desmoronó y derrumbó la industria energética en el país, que nos va a convertir a la Argentina en un país importador, que ha saqueado sus recursos. Bueno, lo mismo hizo con el transporte, con otros servicios, digamos, esenciales para el país. ¿Ese es el que va a recuperar la soberanía nacional? No, esto es una reprivatización. Y usted va a ver en los próximos días cómo hacen fila los grandes capitales, las grandes industrias petroleras privadas y extranjeras para ocupar el lugar que ha dejado Repsol. Por eso Estados Unidos es tan cauteloso. Por eso Obama prácticamente no abrió la boca. Porque ahora detrás del relevo de Repsol vienen empresas norteamericanas a hacerse cargo del negocio petrolero. Lo llevo y lo consulto sobre otro tema que en varios párrafos usted ha planteado, cuestión de transporte. Acá tenemos una situación particular, ahí de fondo lo vemos, Transporte del Oeste o el 136, donde hubo una problemática en los últimos días, en las últimas semanas, perdón, y donde hay una interna muy fuerte, justamente valga la redundancia, con la interna gremial dentro de esta empresa. ¿Usted está al tanto? ¿Sabe cómo funciona esta línea? Sí, por supuesto. Es decir, acá el tema es el mismo tema de TVA, Sirigliano, las concesiones. Mire, una pequeña digresión que me parece que es importante. Acá lo que ha fracasado es el sistema de privatizaciones menemista y de los 90, que el kirchnerismo se empeñó a fondo en rescatar por medio de los subsidios, hasta que terminó, digamos, hipotecando el país y nos ha llevado a la crisis fiscal que tenemos en la actualidad. Por eso el gobierno hablaba en su momento de eliminar los subsidios y por eso también anuncia tarifazos, impuestazos, es decir, para reemplazar. Acá no es una interna gremial, sino acá es la denuncia de una empresa que utilizó los subsidios que le dio el Estado con la complicidad y el encubrimiento del Estado, de la Secretaría de Transporte, del gobierno, ¿no es cierto?, y del kirchnerismo, para lucrar con eso, y en vez de invertir en mejorar el transporte y las condiciones en las cuales tienen que viajar, ¿no es cierto?, los pasajeros, se dedicó a hacer negocios de todo tipo, negocios especulativos, a fugar dinero, es decir, lucró con los fondos del Estado argentino con la complicidad del gobierno. Y las consecuencias de todo esto son dramáticas porque hemos tenido, digamos, el accidente o la tragedia de 11, con la secuela, ¿no es cierto?, ampliamente conocida, pero ese ha sido el accidente más grave de una serie de accidentes que ponen de relieve la falta de inversión, las condiciones en las cuales se viaja, vías, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo ocurre con el transporte de pasajeros. No es que estamos condenados a viajar de esta manera, no. Es decir, la empresa no invierte, no amplía las frecuencias, no pone mejores unidades, es decir, ha hecho un vaciamiento, digamos, de la responsabilidad que tiene en cuanto a empresa proveedora de un transporte público. Yo creo que hay que quitarle la concesión a todos estos vaciadores. Y hablando de responsabilidades, tendrían que dar la cara en la sociedad, digo, los Schiavi, los Jaime, los Devido. Obvio, no solamente tienen que dar la cara, sino que tienen que responder penalmente por lo que han hecho. Pero usted fíjese que hay toda una política de encubrimiento y de salvataje. Tenemos a un vicepresidente como Vudú, que aparece comprometido, ¿no es cierto?, con una estafa, el famoso caso Sicone, y al hombre se lo protege. Tenemos a los Schiavi. Se nombra una intervención para que investigue la tragedia de 11, que en realidad lo que ha hecho es encubrir lo que ocurrió, pretende cargarle las responsabilidades al maquinista.
El concepto que a mí me parece importante señalar, insisto, es que el derrumbe del sistema petrolero, de la política petrolera, no es un caso aislado. Se ha derrumbado el sistema, digamos, petrolero, se ha derrumbado el sistema de transporte, se ha derrumbado el sistema de energía y electricidad, cosa que puso dramáticamente también de relieve el último temporal. ¿Cuántos días estuvieron los vecinos sin luz? No invierten un peso. Entonces este gobierno, que ayer dijo es un día histórico, hemos recuperado la soberanía, que fue el responsable de sostener, rescatar y mantener a las privatizaciones menemistas, que ahora han entrado en colapso, ¿no es cierto?, y en crisis. Toma esta medida de urgencia, toma esta medida en forma tardía, pero no con la intención de revertir este proceso, sino, insisto, de reasignar el negocio petrolero. Claro, Rapanelli, a ver, los vecinos de la zona oeste, en materia de servicios públicos, digo, y sobre todo viniendo de la izquierda, que no son creyentes o la mayoría, digo, ¿estamos en manos de Dios? Sí, pero esto parece una condena bíblica. Ya parece que nos han expulsado del paraíso, pero la manzana no la comemos nosotros. Yo entiendo, ¿no es cierto?, la ironía también dolorosa que usted manifestó. No, pero acá de lo que se trata para, digamos, llevar adelante una política verdaderamente, es decir, nacional y de defensa de los usuarios, es tomar medidas de fondo. Insisto, un vaciador, sea petrolero, del transporte, del sistema eléctrico, no puede seguir al frente de las concesiones, ni merece ser reemplazado por otro vaciador. Porque volviendo brevemente al tema petrolero, le quiero recordar algo, que Repsol vació, no cabe ninguna duda que lo hizo con la complicidad del Estado, cabe menos duda todavía, pero el otro 70% de la industria que está en manos de otras empresas petroleras privadas fueron igualmente vaciadores. Acá vació Repsol, pero acá vació la Pan American Energy, que tiene yacimientos muy importantes en el sur del país. Acá vació la petrolera francesa, y no solamente el petróleo sino el gas. Entonces es importante que la ciudadanía sepa que lo que se ha votado ayer no es la recuperación de la soberanía petrolera, sino que es un nuevo paso. Nosotros decimos sigue el vaciamiento, y los próximos días, no solo por los actores que van a intervenir, sino por los tarifazos que el gobierno va a intentar llevar adelante, van a poner las cosas más en claro de lo que aparece relativamente velado. Para cerrar la nota, le agradezco muchísimo a Rapanelli y quiero hacerle una pregunta de color, algo fuera de micrófono hemos hablado. Su papá, Rapanelli, ha sido ministro de Economía en la época de Menem. No me quiero imaginar, además su apellido me da la impresión que viene de Italia. No me quiero imaginar los domingos con los ravioles ahí en la charla familiar. ¿Usted se pregunta quién come más de los dos? No. Es muy delgado. No, yo voy más que nada a la cuestión ideológica, ¿no? Y a los planteos. Su papá era gerente de un Gebot. Sí, bueno, es como todo. Se conversa, se discute, se discrepa. ¿Se hablaba de política en la mesa? Sí, se habla de política, y naturalmente son puntos de vista distintos y antagónicos, pero sobre todo creo que existe un respeto porque en el caso mío son 40 años de militancia política, siempre a la izquierda, y aunque haya discrepancia hay un respeto porque hay una línea de conducta, ¿no es cierto?, que se mantiene, ¿no? Qué sé yo, uno ve esa foto última que han publicado algunos medios, que aparece Cristina, Néstor Kirchner y otro dirigente marchando con aire setentista pidiendo la rápida privatización. YPF se opone en el 92, o lo ve al secretario general de la presidencia Parrilli
que apoyó en su momento a la SAFE-JP y la privatización de YPF, ahora hablar de la defensa de la soberanía nacional, y uno dice, no, estos tipos no tienen principios. Estos fueron menemistas en los 90, después se reciclaron, ¿no es cierto? Ahora dicen que son nacionales y populares y quieren venderle un buzón a la población. Mi padre opina lo que mucha gente del Partido Obrero. Pueden estar de acuerdo, pueden disentir, pueden discrepar completamente, pero dicen que en el Partido Obrero se van a catararnos. Estos no son chantas, estos no son mentirosos, esto habla con claridad, y hoy este Partido Obrero es el que le dice a la gente, esto es una estafa. Me refiero a esta reprivatización. Disculpen que lo consulte sobre intimidad familiar, pero digo, ¿cómo fue el primer momento? Digo, hace 40 años, hace un tiempo, me imagino usted era adolescente y empezó tal vez en la facultad a participar de lo que es la izquierda, y su papá en algún momento habrá dicho, bueno, vení, vamos a charlar, o no. ¿Cómo era en ese sentido? Sí, en realidad fue una sorpresa porque el que inició una acción política fui yo. Mi padre tenía puesto, digamos, empresario gerencial, como usted bien dijo, en Fujibor, y la política llegó a la que entonces era mi casa a través mía, pero en un momento muy particular, por eso no tiene nada de raro. Estoy hablando del año 1972, dictadura de Lanuse, una amplia juventud, ¿no es cierto?, que luchaba contra la dictadura de entonces, que se volcaba a la política, que creía en el socialismo, que denunciaban a la burocracia sindical, de los sindicatos. Esa era una juventud militante. Ahora tenemos la otra. Tenemos la cámpora que un día dice viva Moyano, la cancha de River, y ahora dice viva Barrio Nuevo, viva Daer, viva los bordes de la CGT, porque está enfrentada a Moyano. Entonces, esa era una juventud combativa, militante. Algunos éramos de la izquierda, otros pertenecían, digamos, a las filas de la juventud peronista, discutíamos mucho, pero creo que había una honestidad política que no es la que caracteriza hoy a este pretendido camporismo tardío, que insisto, no es otra cosa que una pléyada de revistas, ¿verdad? Hoy dicen una cosa, mañana dicen la otra, y esto sí, a fondo con la reprivatización, a fondo con la sociedad anónima. Si yo tuviera que pensar qué programa tiene la Cámpora para la Argentina, parece que quieren que la Argentina sea una sociedad anónima. Quieren rescatar al estado de la quiebra de la mano de los grandes capitales privados y extranjeros. Es decir, que no son ninguna alternativa. Raffanelli, muchísimas gracias. No, gracias a usted.